La noche cae sobre Egipto como un velo de seda, el aire cargado con el aroma del polvo y los juncos del río. La luna se inclina sobre el Nilo, y por un instante, el agua parece viva, no como corriente, sino como memoria. Su superficie brilla con un resplandor tenue, un espejo que ha visto nacer y morir dinastías. A lo largo de su orilla, el viento se mueve con suavidad, llevando el eco de voces que alguna vez cantaron alabanzas a dioses olvidados. Te detienes en la ribera, y sientes que la tierra misma respira a través del agua, exhalando las historias que ha guardado durante 5000 años. Dicen que el Nilo fue el primer camino trazado por la naturaleza, un camino de luz, de tiempo, de adoración. A lo largo de sus riberas surgieron ciudades cuyos nombres aún resuenan bajo la tierra: Tebas, Abidos, Memphis. Los templos se alineaban no solo con las estrellas, sino con el ritmo sagrado del río. Cuando llegaba la crecida, no se veía como destrucción, sino como renovación, el pulso de un dios que despertaba. Los antiguos egipcios lo llamaban Iteru, el gran río, la sangre misma de la creación. Decían que cuando las aguas crecían, era porque la diosa Isis lloraba, y sus lágrimas llenaban el valle, trayendo vida al desierto. Pero el Nilo no siempre fue amable. Bajo su calma aparente, exploradores y sacerdotes susurraban sobre otras cosas: cavernas talladas bajo su lecho, tumbas escondidas ahogadas por siglos de limo. En el siglo XIX, arqueólogos como Flinders Petrie encontraron restos de templos en tramos que se creían perdidos. Bloques de arenisca aún mostraban grabados: loto, halcón, estrella, preservados por las mismas aguas que los habían sepultado. Algunos decían haber visto luces fosforescentes bajo la superficie, un brillo demasiado constante para ser reflejo. Los pescadores del Alto Nilo las llamaban los suspiros de los antiguos, las almas de quienes levantaron los primeros santuarios del río. Cerca de Asuán, las piedras de file emergen del agua como una memoria despertando. Antes de la construcción de la alta presa, este templo estuvo a punto de desaparecer, sus columnas tragadas por la lenta ascensión del Nilo. Los buzos contaron haber visto símbolos extraños grabados en sus cimientos sumergidos, constelaciones que no coincidían con ningún mapa conocido. Algunos estudiosos lo atribuyeron a la erosión, otros, en silencio, creyeron que estaban destinados a ser vistos solo por los dioses bajo el agua. Aún hoy, el río guarda sus contradicciones: creación y pérdida, silencio y canto. Los arqueólogos descubren fragmentos de barcos antiguos cerca de Abidos, su madera ennegrecida pero intacta, construidos no para comerciar, sino para ceremonias. No estaban destinados a transportar grano o oro, sino almas. Los egipcios creían que el espíritu viajaba hacia el oeste con el sol, y tal vez el Nilo era el puente, no entre tierras, sino entre mundos. El río se curva cerca de Luxor, donde el Valle de los Reyes duerme bajo los acantilados. Allí, las arenas esconden lo que el agua alguna vez tocó, tumbas de reyes que temían la eternidad sin memoria. Algunas están tan profundamente talladas que ni el viento puede alcanzarlas. En 1907, cuando Edward Ayrton descubrió la tumba de la familia de la reina Taí, habló de un murmullo de agua bajo la roca, como si el río mismo susurrara en la oscuridad. Pero hay historias aún más antiguas, historias que los aldeanos cuentan cuando la noche es más densa. Hablan de una isla que aparece solo durante la crecida, bajo la luna llena. En ella se alza un solo pilar de piedra negra, liso y frío, sin marcas de herramienta. Quienes lo han visto dicen que vibra, como si tuviera un corazón propio. Cuando el agua baja, desaparece, sin dejar huella. Algunos la llaman el descanso de un templo perdido, uno construido antes del primer faraón, cuando los dioses y los ríos aún se hablaban. Quizás sean solo sueños, o quizá los sueños sean lo que el Nilo mejor recuerda. Cada onda, cada grano de arena, guarda algo sagrado. Bajo las aguas de Nubia descansan pueblos y santuarios desplazados por la presa, ecos dentro de otros ecos. Aún así, el río sigue vivo. Los pescadores aún encienden pequeñas lámparas de barro y las dejan flotar al anochecer, ofrendas para lo invisible. Las llamas descienden lentamente, sus reflejos extendiéndose como constelaciones sobre la tierra. Cuando el amanecer tiñe el cielo de oro, el río se aquieta,
su susurro se retira bajo el murmullo del día. ¿Imaginas los incontables ojos que han visto este mismo horizonte, reyes y campesinos, sacerdotes y viajeros, todos escuchando la misma voz escondida del agua? Y aún el Nilo fluye, sin prisa, sin ruptura, llevando sus secretos entre las estrellas y la arena. Su curso cambia, sus orillas se mueven, pero su espíritu perdura, el narrador más antiguo del mundo. Ha visto imperios levantarse, plegarias desvanecerse, templos hundirse bajo su sombra. Lo recuerda todo, incluso aquello que nunca se dijo. Y fue escuchada. El desierto de Abidos guarda un silencio que parece respirar. Bajo la arena, bajo incluso el templo de Seti, se oculta algo más antiguo, una sala excavada en la roca, inundada por aguas quietas, como si la tierra misma hubiera abierto un espacio para la memoria. La llaman el Osireion, la casa de Osiris, el dios del retorno. Cuando Flinders Petrie y Margaret Murray descendieron allí en 1902, escribieron sobre un pasaje de piedra que conducía a la oscuridad, construido con bloques de granito rojo tan enormes que parecían pertenecer a otra era. El suelo estaba cubierto por una fina capa de agua, que reflejaba la luz de las antorchas como cristal líquido. Al final, una puerta arqueada, lisa, sin inscripciones, se abría hacia una cámara cuyo propósito nadie podía comprender. Los habitantes locales decían que no era tumba ni santuario, sino una puerta del tiempo. En los relieves del templo de Seti, sobre el Osireion, aparece la lista real de Abidos, 76 nombres de reyes, grabados como un linaje de ecos. Debajo de esos nombres, el Osireion reposa como su reflejo, un templo del pasado bajo otro del presente. Algunos arqueólogos notaron que la estructura está desalineada con el templo superior, otros creyeron que era intencional, una imagen del cielo invertido bajo la tierra, donde el sol de ayer vuelve a levantarse. Desciendes. El aire es denso y fresco. El agua ondula suavemente entre las columnas. En las paredes hay espirales, estrellas, barcas. En una de ellas, el dios Tot sostiene una pluma frente a una puerta que brilla. La inscripción dice, él abre el camino para que el tiempo recuerde. Dicen que el Osireion simbolizaba la tumba de Osiris, pero su arquitectura parece mucho más antigua. Los bloques, algunos de más de 100 toneladas, están encajados con precisión milimétrica. Los primeros excavadores hablaban de un aroma a loto y de un sonido grave que emanaba de la piedra. Lo llamaban el aliento de Osiris. Ante la puerta, te detienes. Es simple, rectangular, sin jeroglíficos. Solo un círculo grabado, tenue, sobre el dintel. El granito parece respirar. Tal vez no sea el río quien olvida, sino nosotros. Imaginas a Seti descendiendo con sus sacerdotes, antorchas en alto. Los textos funerarios decían que el rey entraba allí, para encontrar el primer tiempo. Quizás por eso el suelo está cubierto de agua, un espejo entre dos mundos. Los ingenieros modernos dicen que era parte de un sistema hidráulico. Pero para los antiguos, el agua era la memoria de los dioses. Miras tu reflejo en la superficie. Por un instante, la imagen cambia. Un rostro más viejo, sereno, te observa desde el otro lado. El círculo sobre la puerta parece palpitar. El aire vibra. Comprendes que si cruzaras ese umbral, no avanzarías, regresarías. Cuando los arqueólogos sellaron el sitio, dejaron una frase escrita con tiza, el agua recuerda. Nadie sabe quién lo escribió. Hoy el Osireion sigue medio inundado, su agua reflejando las mismas estrellas que miró Seti. La puerta continúa allí, esperando. Quizás nunca se construyó para cruzarla. Quizás fue levantada para recordarle a la tierra que el ayer no ha muerto, solo duerme bajo el tiempo. Y cuando el viento sopla sobre el templo en ruinas, vuelve aquel murmullo. El aliento del tiempo, resonando en la oscuridad. Porque el Nilo no es solo agua, sino memoria, el sueño eterno entre polvo y amanecer. En el desierto al norte de Assur, donde el horizonte ondula como un espejismo detenido, se esconde una base de piedra medio enterrada. No aparece en la mayoría de los mapas. Es solo un cuadrado tenue de bloques de piedra caliza,
perdido bajo dunas del color del papiro envejecido. Sin embargo, los arqueólogos que han caminado por allí hablan de ella con voz baja. La llaman la pirámide que nunca se construyó. Está cerca de los restos de los primeros intentos de perfección de Snefru, la pirámide acodada y la pirámide roja, nacidas de ensayo y error. Pero unos kilómetros más al norte, el terreno desciende hacia lo que los antiguos exploradores llamaron Sayet el Arian, un lugar de comienzos abandonados a mitad de un sueño. El ingeniero británico John Saepering lo describió en la década de 1830, y más tarde Flinders Petrie lo examinó con detalle. Lo que hallaron desconcertó a todos: un pozo rectangular gigantesco excavado en la roca caliza, rodeado de pasadizos incompletos y fragmentos dispersos de revestimiento. No había cámara funeraria, ni cima, ni núcleo ascendente. Solo la sombra de una intención. Los árabes del lugar la llamaban Harem el Midagüera, la pirámide circular, aunque ningún círculo existía allí. Al descender al foso, los exploradores encontraron un sarcófago de granito tallado en un solo bloque, vacío, cerrado, jamás usado. Su tapa pesaba casi 60 toneladas. Ninguna inscripción mencionaba a un rey. Ninguna marca revelaba su edad. Más tarde se sugirió que pertenecía al final de la cuarta dinastía, quizás a un sucesor olvidado de Kefren. Pero las pruebas eran escasas. El arqueólogo Reisner la llamó una obra nacida del orgullo y terminada en silencio. Al atardecer, las sombras de los cimientos forman una geometría perfecta que parece tenderse hacia el cielo. Uno siente allí el pulso de una oración interrumpida, oreros llamados de repente, cinceles abandonados, rampas sin concluir, planos arrastrados por el viento. Los antiguos egipcios creían que cada pirámide era un puente entre la tierra y las estrellas eternas, una escalera inmóvil hacia lo divino. Dejar una sin terminar era un gesto peligroso, por eso realizaban ritos de clausura para que el espíritu del diseño ascendiera aunque la piedra durmiera. Tal vez también lo hicieron aquí. Se hallaron fragmentos de herramientas de cobre, aún afiladas bajo la arena, y trazos de pigmento rojo, las líneas de los canteros que medían con cuerdas orientadas hacia el cinturón de Orión. La orientación era perfecta, aunque el monumento nunca se alzó. Como si la precisión importara más que la existencia. Imaginas al arquitecto real al amanecer, con el cálamo en la mano, dibujando líneas invisibles en el aire. Sabe que su obra jamás tocará el cielo, pero dibuja igual, un acto de fe o de obediencia a algo mayor. Y si escuchas con atención, cuando la noche se vuelva completamente quieta, quizás oigas su susurro, no de lo perdido, sino de lo que aún espera ser encontrado bajo el aliento del tiempo. Algunas leyendas hablan de una pirámide invisible, destinada no a los vivos sino al tiempo, construida en memoria, no en piedra. Cuando el viento cruza la meseta de Sayet el Arian, produce un murmullo bajo en los canales excavados, un sonido como respiración bajo la arena. Frente al pozo, el silencio es más denso que en ninguna otra parte. El aire vibra. Comprendes que la ausencia también es una forma de permanencia, que lo inacabado puede ser eterno. Las pirámides visibles tocan el cielo, esta toca la memoria. Un informe de 1905, conservado en los archivos del Cairo, termina con una sola frase. La estructura parece completa, aunque invisible. Cuando el sol se oculta tras Dasur, el viento canta sobre el foso inconcluso. El eco se amplifica en el bloque de granito, como una melodía de piedra recordando lo que quiso ser. Quizás la pirámide nunca fue abandonada. Quizás se terminó de otro modo, no con manos, sino con silencio. Y cuando la noche vuelve al desierto, parece escucharse aún el murmullo de los cinceles trabajando en la oscuridad, no en la roca, sino en el tiempo. En el leve silencio de la noche, el templo yace medio enterrado bajo la arena y medio despierto bajo las estrellas. Caminas por el corredor silencioso del templo de Ator en Dendera, sus columnas elevadas como centinelas antiguos, las capiteles talladas con las orejas de vaca de Ator, diosa del nacimiento, de la sanación y de la luna. El desierto de noche es un mar de silencio. Bajo el tenue resplandor de antorchas desciendes al criptón del templo, a la cámara donde los peregrinos se tendían sobre bancos de piedra, mirando el cielo grabado en el techo,
estrellas fijadas en pintura y pigmento. Las paredes susurran inscripciones que escriben cómo emerge el dios Arsontus de un loto, cómo se agita la serpiente de la creación, y cómo la mente dormida se convierte en puerta. En esa cámara el agua del lago sagrado exterior se refleja en las paredes, y el aire huele a loto, a polvo, a promesa. Aquí, en ese recinto de quietud, comienza el ritual. El durmiente no entra en una tumba, sino en un umbral. Llega con una pregunta, de salud, de amor perdido, de un nombre olvidado, y se acuesta en el vientre del templo. Los sacerdotes bajan las lámparas, las sombras se alargan, las columnas respiran al compás de su aliento. Afuera, el Nilo fluye como pensamiento lento. Dentro, el sueño toma forma. Los textos antiguos hablan de incubación, el acto de dormir en el templo para que el Dios hable a través del durmiente, no con voz, sino con imágenes, contactos, con memorias de otras vidas. Los egipcios creían que en los sueños lo divino visitaba lo mortal, que el templo se convertía en recipiente de mensajes demasiado antiguos para el sonido. Imagina a un niño tendido sobre el banco de piedra, mirando el techo, la imagen de Nat, la diosa del cielo, curvada sobre el mundo. Derrama estrellas sobre el arco. El niño espera. El mundo más allá se disuelve. Y luego llega el sueño. Tal vez una mano de luz toca el hombro del durmiente. Tal vez una voz habla en la lengua del agua, del cañaveral que cae, del reflejo de la luna. El durmiente se levanta y el sacerdote interpreta lo que vio, un escarabajo, un canal de cicatriz, un trono bajo las olas, el rostro de un hermano perdido. El templo no responde con palabras. Responde con retorno. Cuando la luz del alba inunda la sala hipóstila, el soñador emerge. Los ojos están tranquilos, el recuerdo vívido pero elusivo. Lleva un símbolo, quizá de Hathor, o el silencio del cielo estrellado en su mente. Se aleja aunque el templo permanece en calma, otra vez silencioso. Pero el templo recuerda. En las horas más oscuras antes del amanecer, los bajorrelieves parecen aún moverse. La serpiente de Arsontus se enrosca, el loto se abre, las estrellas parpadean. Las piedras respiran la memoria de todos los que han dormido en su interior, de todos los que han oído el susurro de lo invisible. El corredor permanece listo para el próximo durmiente, para que, en el mundo de la vigilia, una chispa de lo sagrado sea llevada como luz. Quizás el templo no solo hablaba a través de sueños. Quizás guardaba su voz hasta que la mente del durmiente se convirtió en micrófono. No hay viento, no hay movimiento, solo el brillo lejano de las estrellas sobre los acantilados de Tebas. Más allá del alcance de las antorchas, bajo una pared de piedra caliza, descansa una tumba diferente a todas, la que los lugareños llaman la tumba escrita con luz. Y en ese silencio entre dormir y despertar, puedes sentirlo, el leve zumbido de la piedra que recuerda, de lo divino que se inclina, del mundo más allá de la vista que se abre solo por un momento. Duerme ahora. El templo vela. Puede que no escuches su voz. Pero una vez que hayas caminado por sus pasillos de estrellas y aguas quietas, lleva su secreto a la noche. El desierto al anochecer brilla como cobre enfriado. En el borde del oasis de Sigua, la arena se ondula lentamente, enterrando y revelando ruinas con cada estación. Bajo una de esas crestas trabaja un pequeño grupo de arqueólogos. Sus linternas dibujan sombras que parecen jeroglíficos. Buscan lo que los ancianos llaman Beit el-Hekma, la casa de la sabiduría. En el Egipto antiguo, cada gran templo tenía su Perán, la casa de la vida, biblioteca, escuela y santuario a la vez. Allí los sacerdotes copiaban himnos, textos médicos, mapas estelares. Creían que la escritura era un ser vivo, un dios con aliento. Cuando los templos cayeron, escondieron los pergaminos. Algunos se quemaron, otros fueron sepultados bajo la arena. En Sigua, decía la tradición, la última biblioteca dormía intacta, esperando que el mundo recordara. El arqueólogo Amefagri escribió en los años 40 que había oído hablar de una estructura enterrada cerca del templo de Amón, donde Alejandro Magno consultó al oráculo. Lo consideró un mito. Pero las exploraciones modernas con radar detectaron cavidades bajo las dunas,
corredores de piedra que no llevan a ninguna parte visible, cámaras llenas de aire más antiguo que los imperios. Ahora los excavadores retiran la última capa de arena. El aire es frío, con sabor a sal. Una estudiante limpia el polvo de un bloque de piedra caliza con grabados apenas visibles, un escriba, un rollo de papiro, un pájaro con alas extendidas. Debajo, una sola palabra en hierático, rec, conocimiento. La lámpara ilumina un pozo que desciende. En las paredes hay nichos. En el primero, un fragmento de papiro ennegrecido. A través del microscopio, la tinta aún brilla azul, índigo egipcio. El primer signo visible es la pluma de Maat, símbolo de la verdad. El aire huele a aceite de cedro y antigüedad. ¿Era esta una de las ocultas casas de la vida, los archivos vivientes mencionados en Abidos y Edfu? Los textos hablaban de salas de escritura bajo la tierra, donde se guarda el aliento de Tot. Quizás esta era una. Dicen que cuando los primeros exploradores entraron, quizás a finales del siglo XIX, en la época dorada de los descubrimientos egipcios, sus lámparas se apagaron, no por falta de aceite, sino como si las paredes mismas se negaran a ser perturbadas. Y sin embargo, en la oscuridad, surgieron patrones luminosos, no pintados, no tallados, sino brillando desde dentro de la piedra. El viento sopla y hace vibrar la arena, parece un canto. El goteo del agua detrás del muro suena como alguien pasando páginas. Encuentran más restos, madera, pequeños frascos de alabastro que alguna vez contuvieron tinta, fragmentos de cerámica con estrellas y números, tal vez un calendario celeste. Una escalera estrecha desciende hasta una losa de granito rosado, sellada, perfecta. Grabado en ella, un ojo abierto. Tocan la piedra. Está tibia, sin causa. Uno de los arqueólogos recita: quien conoce su nombre abrirá la puerta del ayer. Deciden no romper el sello. Marcan las coordenadas, sellan el aire, cubren la entrada. El desierto guardará su secreto. Esa noche el viento se levanta. Las dunas se mueven con un murmullo como de voces lejanas. Tal vez la biblioteca nunca fue hecha para ser leída. Tal vez existe solo para recordar que el conocimiento aún respira bajo el silencio. Al amanecer, la arena vuelve a ser lisa. Algunos lo llamaron un truco de fósforo natural. Otros lo llamaron divino. Pero debajo, la cámara espera, llena de tinta y aliento. En algún lugar, bajo kilómetros de polvo, la última frase no leída del mundo antiguo sigue brillando, esperando a alguien que escuche, no para aprender, sino para soñar. Al amanecer, cuando la primera luz roza los acantilados de Tebas, dos figuras colosales emergen de la niebla como centinelas de otra era. Han permanecido allí más de 3000 años, vigilando la llanura occidental de Luxor. Los viajeros las llaman los colosos de Memnón, aunque fueron esculpidos para Amenhotep III, el faraón que construyó su palacio de 1000 columnas. Cada estatua fue tallada en un solo bloque de cuarcita traído desde las canteras cerca del Cairo, arrastrado cientos de kilómetros por el Nilo. Flanqueaban la entrada de su templo funerario, un imperio de reflejos donde el rey viviente se preparaba para la eternidad. El templo desapareció, solo los gigantes permanecen. Los griegos contaron que uno cantaba al amanecer. Un tono suave, metálico, surgía del piedra cuando el sol la tocaba después del rocío nocturno. Estrabón lo oyó en 24 a.C., Sabina, la esposa de Adriano, también. Decían que hablaba como una lira encendida por la luz. Algunos creyeron que era Memnón saludando a su madre, la aurora, otros, que era la voz del escultor resonando en su obra. Hoy se dice que fue simple física, el calor que dilata la piedra, el agua que escapa en sonido. Pero incluso la ciencia suena a poesía, la tierra devolviendo el aliento de las manos que la moldearon. Imagina el día de su creación. El desierto vibrando con golpes de martillo, el olor a cobre y polvo. Cientos de artesanos trabajando al unísono. El maestro recorre la obra, traza con la palma el contorno de los labios, el peso de la serenidad sobre la frente. Sabe que ese rostro no es carne, sino recuerdo. Cuando el faraón llegó, el escultor inclinó la cabeza.
No hubo palabras, solo comprensión. Y la piedra lo retuvo. Pasaron siglos. Las inundaciones del Nilo destruyeron el templo, los terremotos agrietaron la figura sur. Aún así, al alba, un sonido emergía de las grietas, un aliento que volvía. Durante 600 años cantó, hasta que las reparaciones romanas la silenciaron para siempre. Hoy los visitantes miran ese mismo amanecer. El aire huele a polvo y caña. Las estatuas callan, pero el eco sigue allí. Si cierras los ojos, oyes el recuerdo, la piedra recordando la mano que la creó. El capítulo comienza con un rayo de luna que penetra una grieta en la roca. El polvo flota, brillante, como si recordara. Sigues la luz hacia el corazón de la tumba, donde las paredes parecen respirar oro y silencio. Los arqueólogos hallaron fragmentos del templo, columnas y relieves que nombran a Amenhotep III como el que se alegra cuando llega la mañana. Algunos restos conservan trazos rojos, el color de la vida. Frente a los colosos comprendes, no eran monumentos, sino instrumentos. Cuando el sol los toca, el calor penetra lentamente, parece que respiran. Y por un instante, el desierto parece escuchar. Quizás el escultor dejó dentro de la piedra su propio aliento, esperando que un día despertara. Tal vez eso sea el arte, materia que recuerda. El sol asciende, las sombras huyen. Las estatuas permanecen. Ya no cantan, pero su silencio aún vibra. Dicen que el canto volverá cuando el mundo aprenda otra vez a escuchar. Hasta entonces, la piedra guarda su secreto, un recuerdo convertido en silencio. En el corazón de la antigua Tebas, más allá de las columnas de Karnak donde la luz cae como oro entre costillas de piedra, existió un jardín que ya no florece. Los arqueólogos descubrieron su contorno en 2006, un cuadrado de tierra fértil rodeado de canales, junto a un estanque donde antaño crecía el papiro. Formaba parte del lago sagrado del templo de Amón, un modelo vivo de la creación, donde el agua, la semilla y la luz de las estrellas se unían. Los egipcios llamaban a esos lugares jardines de Peret, la estación del crecimiento. Dentro de los templos no eran ornamentales, sino sagrados motores de renovación. Los sacerdotes los cuidaban como a un dios. Cada amanecer regaban los estanques de loto, recitaban himnos a Api y enterraban nuevas semillas en pequeñas copas de barro con forma de tumba. Vida y muerte se reflejaban una en otra, en la tierra y en el silencio. Durante el reinado de Hatshepsut, en Der el Bahari, los excavadores dirigidos por Nabille y luego Winlock hallaron lechos ceremoniales de tierra con fragmentos de sicómoro y raíces de mirra. Cerca apareció un conjunto de semillas selladas en frascos de alabastro, todavía perfumadas tras 3000 años. Eran ofrendas para el más allá, sembradas para que la eternidad despertara siempre en flor. Imagina el jardín en su esplendor, palmeras meciéndose, el agua azul reflejando el cielo, sacerdotes descalzos entre hileras de mandrágora y loto. Una brisa esparce pétalos sobre la piedra. El aroma asciende por las puertas del templo y se mezcla con el incienso. Cada flor, una sílaba de la creación, cada semilla, un recuerdo del primer amanecer. Se dice que este lugar fue descubierto cerca de Ir el Medina, donde vivían los artesanos de los faraones. Los registros de la época de Seti y Ramsés II mencionan un sitio inacabado llamado la Casa del Sol que regresa. Décadas después, arqueólogos hallaron corredores perfectamente alineados con el amanecer del solsticio. Cuando la primera luz del invierno entraba, iluminaba un panel oculto, revelando símbolos invisibles a los ojos comunes. En el centro se alzaba un estanque de granito negro. En su reflejo, los sacerdotes leían el compás del cielo. Creían que la crecida del Nilo, el pulso de la luna y el corazón humano eran uno solo. El tiempo, para ellos, no era línea sino jardín, dormía, moría y regresaba. Más tarde, bajo Amenhotep III, los escribas registraron inventarios de plantas sagradas, acacia, henna, granado, papiro, cada una dedicada a una deidad. Algunas se molían en aceites, otras se quemaban en lámparas para que el aire se volviera divino. Cuando el desierto avanzó y los canales se secaron, los jardines fueron sepultados, pero las semillas quedaron,
pequeños archivos de aliento esperando la lluvia. En 1923 se hallaron fragmentos de pétalos secos dentro de una caja de arenisca en Karnak. El análisis microscópico reveló polen de loto, dátil y asiano, la misma combinación mostrada en los relieves de ofrendas. Los científicos concluyeron que era un ramo ritual preservado a propósito. El pasado se dejó un recuerdo de primavera. Hoy el lugar está vacío. Solo quedan huellas, depresiones tenues donde el agua una vez brilló. Pero si te detienes allí al atardecer, cuando el aire huele al río, algo se mueve. Las cigarras callan. El viento pasa entre tallos invisibles. Bajo tus pies late un pulso. Quizás el jardín nunca murió. Quizás solo duerme bajo la arena, soñando su renacimiento. Y cuando llega la noche, las estrellas florecen arriba como las flores lo hacían abajo, cerrando el círculo que los sacerdotes cuidaban. El tiempo respira. El jardín recuerda. Noche sobre Egipto. El río brilla como tinta derramada desde el cielo. Entre Tebas y Heliópolis, el Nilo fluye sin sonido, reflejando las constelaciones que antaño guiaron a reyes y cosechas. Para los antiguos, no era agua, era la Vía Láctea invertida, el cielo soñando hacia abajo. Los sacerdotes llamaban a la estrella Sopdet, que los griegos nombraron Sirio. Cada año, cuando ese punto azul aparecía justo antes del amanecer, el Nilo comenzaba a crecer. No era casualidad, era un pacto. La luz de Sopdet anunciaba la crecida, el retorno de la vida. Los jeroglíficos brillaban, no por pintura, sino por una capa mineral dentro de la roca. Era como si la piedra hubiera bebido la luz del sol hace milenios y ahora la exhalara lentamente, como un suspiro. En Dendera, el templo de Hathor se alineaba para que el primer rayo de Sirio iluminara su santuario en el día del Año Nuevo. En Heliópolis, los sacerdotes derramedían esa luz con espejos de obsidiana, temblando como si tocaran la eternidad. Imagina ese primer brillo en el horizonte oriental. El desierto inmóvil, el aire frío, el silencio profundo. Los sacerdotes reunidos con túnicas de lino levantan cuencos de agua del río. Cuando Sopdet aparece, su reflejo arde en las vasijas, y el río parece despertar, un solo pulso entre cielo y tierra. El pueblo esperaba también esa señal. Campesinos, alfareros, pescadores vivían según el ritmo entre estrella y corriente. Sus calendarios no estaban escritos en papel, sino en luz, 365 días trazados por una sola estrella. Cada estación era memoria, cada cosecha, una repetición de la creación. En Abidos y Edfu, los arqueólogos hallaron mapas estelares grabados en los techos, constelaciones con brazos extendidos, el tiempo tejido en cuerpos de dioses. En la tumba de Senmut, arquitecto de Hatshepsut, hay uno de los primeros mapas celestes conocidos, Orión, Can Mayor, los círculos de las horas ondulando sobre la eternidad. Los sacerdotes los llamaban decanos, guardianes de cada noche. Dormir bajo ellos era descansar dentro del cuerpo del cosmos. El Nilo reflejaba esa armonía. La orilla oriental, tierra del nacimiento y el sol. La occidental, tierra del ocaso y del silencio. Entre ambas fluía la corriente eterna, cantando en una lengua más lenta que la voz. La ciencia moderna lo llama coincidencia, la salida de Sirio coincidiendo con las lluvias etíopes. Pero incluso esa explicación guarda asombro, la misma fuerza que mueve a las estrellas hace latir al río. Los antiguos tenían razón de una manera más profunda, el cielo y la tierra laten juntos. Los griegos se maravillaron de que Egipto midiera el tiempo con luz. Heródoto escribió que ningún pueblo unió tan perfectamente la astronomía y la fe. Los sacerdotes decían, no observamos las estrellas, ¿las escuchamos? Y si alguna vez te detienes en Dendera antes del amanecer, sentirás lo mismo, un zumbido en el aire, el aliento del río conteniéndose. En 1898, el arqueólogo Jean-Jacques de Morgan halló cerca de Edfu un calendario con la fiesta de Sopdet. La nombraba Señora del comienzo del año, la que despierta al Nilo de su sueño. Después de 3 milenios, la tinta aún brillaba azul. Hoy el Nilo sigue su curso, medido por presas y máquinas. Pero en ciertas noches,
Cuando el horizonte está claro, Sirio asciende igual que antes, brillante, paciente, eterno. Y aunque no haya sacerdotes cantando, el río recuerda. Lleva el reflejo de esa misma estrella, como si también soñara. Quizás el tiempo no sea una línea, sino una marea. Te acercas. En las paredes, una figura humana entre dos horizontes. Los soles intercambiados, el que nace se apaga, el que muere arde. Los estudiosos lo llaman el viaje del Bea, el ciclo del alma entre los mundos. Pero aquí, el orden se invierte, como si el final fuera el verdadero comienzo. Quizás el Nilo no reflejaba las estrellas, las soñaba, imaginando constelaciones en su corriente. Esta noche, el viento agita su superficie. Las ondas brillan como fragmentos de un canto antiguo. Y si escuchas, entre el aliento y el sueño, oirás el murmullo suave del Nilo soñando con las estrellas. Algunos creen que la tumba no pertenecía a un faraón, sino a un sacerdote de Latón, seguidor de la visión prohibida de Akenatón, la adoración del sol como única divinidad. Los discos solares, las manos extendidas, los nombres borrados de los cartuchos. El silencio de una fe perseguida. En la década de 1920, Margaret Benson escribió sobre una cámara sin nombre que brillaba al anochecer, como si recordara al sol. Nadie la creyó. Sin embargo, en los años 60, ingenieros encontraron un fenómeno similar, cristales de sal refractando pigmentos antiguos en un resplandor dorado. Quizás fue solo química. O quizás la química sea el idioma que los dioses dejaron cuando se retiraron. El aire vibra. El resplandor pulsa como respiración. Las paredes muestran barcas de fuego navegando mares de estrellas. Bajo un disco alado, una inscripción: regresar es recordar la luz. Imagina al sacerdote con su espejo de bronce, guiando el amanecer hacia la piedra. Tal vez la tumba no guardaba un cuerpo, sino un instante, el punto exacto en que la luz toca la sombra. Cuando regresas hacia la salida, la luna se ha movido. El resplandor desaparece, los símbolos se adormecen, la piedra vuelve al sueño. Afuera, el viento sopla otra vez. Tebas se tiñe de plata. Y comprendes que la luz no se posee, solo se honra. Quizás la tumba aún duerma bajo la arena, respirando en silencio. O quizás nunca existió fuera del sueño, un sueño de aquellos que creen que la luz nunca muere. Y mientras el amanecer tiembla en el horizonte, el desierto susurra su secreto más antiguo. Algunas tumbas no fueron construidas para los muertos. Fueron construidas para la luz que se niega a desaparecer. La noche se extiende sobre el sur de Egipto como un sudario silencioso. Más allá de las arenas inmóviles de Nubia se abre una extensión de agua oscura y serena, el lago Nasser. Nació no de la naturaleza, sino de las manos del hombre. Bajo su superficie inmóvil, dicen, duerme una ciudad entera, templos, muros, patios, ahogada por el ascenso de la gran presa de Asuán. Los antiguos la llamaban Jerfusein. Otros la conocían como Sat el Rim, la ciudad de los reflejos. Cuando se construyó la presa en los años 60, el Nilo fue domado, pero la memoria no. El río ascendió lentamente, tragándose pueblos, palmerales y ruinas que habían resistido 3 milenios. Arqueólogos e ingenieros, parte de la misión de rescate de la UNESCO, trabajaron día y noche para salvar los templos de Nubia. Los colosos de Abu Simbel fueron desmontados piedra por piedra, elevados hacia la meseta. Pero no todo pudo ser rescatado. Algunos templos menores quedaron atrás, hundidos bajo el nuevo lago. Cuentan que en noches tranquilas, con luna llena, la superficie del lago refleja algo más que el cielo. Se distinguen contornos leves, inestables, de columnas y arcos bajo el agua. Los pescadores dicen oír un zumbido que viene del fondo, como si la ciudad aún respirara bajo el espejo. Los científicos lo llaman acústica, el eco del agua sobre la piedra, otros lo llaman memoria. Te imaginas sobre una barca de madera, flotando sin rumbo. El aire es denso, pero pacífico. Bajo ti, los patios sumergidos de Jerfusein brillan con un reflejo plateado. El templo, antaño dedicado a Ramsés II y al dios Ta,
fue tallado en piedra viva. Hoy duerme en el silencio líquido del lago, visitado solo por peces y sombras. Cuando los buzos descendieron años después, hallaron un pasillo intacto, los jeroglíficos nítidos, como recién tallados. Una línea decía: quien cierre los ojos verá la luz oculta. Las letras parecían emitir un resplandor propio, como si el agua hubiera aprendido a recordar. Los historiadores dicen que Nubia fue un puente entre dos mundos, Egipto y África, norte y sur, vida y eternidad. Sus templos no eran solo monumentos, sino puntos de equilibrio cósmico. Hundirlos fue romper ese orden. Pero tal vez, al reposar bajo el agua, alcanzaron una nueva forma de eternidad. Imagina a los sacerdotes avanzando con lámparas de aceite, las llamas reflejadas sobre los muros. Sus oraciones ascendiendo hacia el techo, mezclándose con el rumor del río. Ahora esas mismas plegarias flotan bajo el agua, suaves, disueltas, pero aún vivas. Cuando el amanecer llega, el reflejo desaparece. La ciudad bajo el espejo se disuelve en la neblina. Pero tú sabes que sigue ahí, intacta, en la memoria del agua. Quizás la ciudad nunca se hundió. Quizás solo cambió de reino, del de la vista al del recuerdo. Y cuando el sol toca la superficie inmóvil, el río susurra de nuevo, en una lengua demasiado antigua para pronunciar. Nada desaparece por completo. Solo cambia la forma en que recuerda. La noche huele a papiro y a polvo. En algún rincón del laberinto de ruinas de Hermópolis, la antigua ciudad del dios Tot, un susurro persiste, más antiguo que las piedras mismas. Dicen que allí, en una cámara sellada y apenas iluminada por el aceite de una lámpara, descansaban unos rollos que contaban historias que los reyes habían tratado de borrar, dinastías prohibidas, verdades censuradas, memorias temidas. Los sacerdotes los llamaban las palabras de fuego, porque brillaban al ser leídas. Cada uno contenía, decían, una chispa del lenguaje original, aquel que dio forma al universo. Pronunciarlo mal era romper el orden del mundo. Por eso, bajo el mandato de un faraón temeroso, los rollos fueron condenados a las llamas. La historia comienza en el final del Imperio Nuevo, en tiempos de Oremeb, el general que subió al trono tras el reinado de Akenatón. Los templos de Amón fueron restaurados, y toda huella del culto solar fue declarada herética. En su celo por purificar Egipto, los sacerdotes ordenaron destruir todos los escritos impuros. Muchos provenían de Ajetatón, la ciudad del sol, donde los antiguos escribas habían hablado de una única fuerza divina. Aquellas palabras, para los nuevos gobernantes, eran una amenaza. A la luz de las antorchas, los papiros fueron reunidos y quemados. La tinta, los nombres, los rezos, todo convertido en humo. Pero uno no ardió. El fuego lo rodeó sin tocarlo. Un escriba, cuyo nombre se perdió, lo tomó en secreto y huyó por el Nilo hasta Tebas. Allí, lo enterró bajo el suelo de una pequeña capilla dedicada a la luna. Siglos después, en 1898, el arqueólogo George Legrain descubrió una cámara sellada bajo Karnak. Entre cientos de estatuillas votivas encontró fragmentos de papiro ennegrecido. Cuando los separaron, aparecieron letras doradas, finas, en espiral, escritas en una lengua desconocida. Los estudiosos no pudieron leerlas. Los obreros egipcios las llamaron el aliento de Tot. Quizás fue una reacción química, polvo de oro mezclado con la tinta, que resistió al fuego. Pero para quienes lo vieron, aquellas letras parecían recordar. ¿Imaginas al escriba arrodillado en la oscuridad, susurrando las palabras prohibidas? Cada línea, una plegaria. Las paredes brillan suavemente, respondiendo a su respiración. El aire huele a cera y a ceniza. Afuera, el Nilo fluye como un espejo, cargando secretos hacia el sur. ¿Qué decían esas palabras? Tal vez hablaban del equilibrio entre la sombra y la luz. Tal vez contaban el origen del lenguaje, no como invención humana, sino como recuerdo divino, anterior al tiempo. En los cuadernos de Legrain, la última anotación menciona un símbolo del ibis y la luna creciente. Y debajo, 3 palabras, aún brilla. Después,
El papiro desapareció del registro. Algunos dicen que fue guardado en el Cairo, otros que volvió a ser enterrado. Quizás ese era su destino, no ser exhibido, sino dormido. La noche es espesa. Se oye el crujido lejano del fuego antiguo, el eco de la tinta convirtiéndose en humo. El viento del desierto lleva consigo el perfume de lo perdido. Quizás el pergamino aún espera, oculto bajo la arena. Quizás las palabras, como las almas, nunca mueren, solo cambian de boca. Y en el silencio final, el susurro regresa al polvo, recordándonos que el conocimiento puede arder, pero jamás desaparecer. Hay un tipo de silencio que solo pertenece a las ruinas, un silencio vivo, que respira, como si la piedra escuchara. En el antiguo complejo de Karnak, bajo la luz pálida de la luna menguante, las estatuas se alinean inmóviles, ojos abiertos, bocas entreabiertas, esperando algo que solo ellas recuerdan. Cuentan que hubo una noche en que las estatuas lloraron. No por lluvia ni erosión, sino con lágrimas que brillaron sobre sus rostros como rocío de bronce. Las crónicas de Tebas, grabadas en un fragmento del llamado Libro del Templo, hablan de un eclipse que oscureció la ciudad durante el reinado de Amenhotep III, hacia el 1350 a.C. El sol desapareció a mediodía, y en la súbita oscuridad, se oyó un zumbido grave, profundo, seguido de gotas que descendían por los rostros de las colosales figuras. Los estudiosos modernos hablan de física. El calor del día y la sombra repentina provocaron condensación. Pero los sacerdotes no lo vieron así. Dijeron que los dioses lloraban. Entre aquellas figuras estaba el célebre Memnón Vocal, una estatua que, según los antiguos, cantaba al amanecer. El historiador griego Estrabón lo oyó en el año 24 a.C., un sonido metálico, escribió. Los romanos lo llamaron milagro. Pero cuando la estatua fue restaurada por el emperador Septimio Severo, el canto cesó. Quizás las estatuas de Karnak recordaban aquella voz. Quizás, cuando el sol se apagó, intentaron hablar otra vez. Arqueólogos modernos hallaron rastros de sal en los ojos de varias figuras de la sala hipóstila, líneas finas, como lágrimas secas. ¿Eran restos de agua, o de libaciones ofrecidas en plegaria? Los himnos antiguos decían, cuando el dios llora, el Nilo crece. Imagina esa oscuridad, el mediodía convertido en noche. El aire vibrando. Los sacerdotes levantando sus manos al cielo, invocando a Amon-Ra. Las antorchas arden, y las caras gigantes parecen humedecerse. No es lluvia. Es respiración divina. Cuando el sol regresó, la calma fue total. Pero los testigos nunca lo olvidaron. Algunos decían que las lágrimas se convirtieron en piedra, otros, que penetraron la tierra, alimentando el río. Hoy, las estatuas siguen mirando el amanecer. Sus rostros están desgastados, pero cuando la primera luz toca la piedra, uno podría jurar que algo despierta en ellas, una emoción demasiado antigua para nombrar. Tal vez las lágrimas no eran agua. Tal vez eran memoria. El duelo de los dioses que se quedaron atrás, llorando no por lo perdido, sino por lo recordado. Y así el desierto guarda silencio. El viento susurra entre las columnas, un sonido casi imperceptible. Si escuchas con paciencia, oirás su lamento. No nos fuimos. Solo seguimos soñando. La noche sobre Tebas brilla como obsidiana pulida. Sobre los acantilados de Deir el-Bahari, el aire vibra con un silencio antiguo, el tipo de silencio que precede a la revelación. En esa quietud, una figura se desliza entre las columnas, su sombra alargada por la luz de las antorchas. Dicen que su nombre era Neferure, hija de Hatshepsut, la niña destinada al trono. Pero la historia no recuerda su reinado, solo el eco de su ausencia. En los relieves, aparece junto a su madre, pequeña pero luminosa, con el uraeus en la frente y una flor de loto en la mano. Los jeroglíficos la llaman la amada de Amón, la hoz del horizonte. Después, su nombre desaparece. No hay tumba. No hay momia. Solo estrellas. Algunos dicen que no murió, sino que ascendió.
que siguió los mapas tallados en los techos de los templos, los mismos que muestran las rutas de Orión, Sirio y las estrellas imperecederas. En la tumba de Senenmut, su tutor, el cielo está grabado como una sinfonía de luz. Allí nace la leyenda, la reina que aprendió a hablar con el firmamento. Cada noche, Neferure subía a las terrazas del templo de su madre, donde los sacerdotes observaban las estrellas con relojes de agua e incienso encendido. Medían el tiempo con la luz. Cuando Sirio, la diosa Sobdet, surgía en el horizonte, anunciaba la crecida del Nilo. Para ellos era ciencia. Para ella, era voz. Decían que podía oír el pulso del cielo, un latido entre las estrellas. Cuando oraba, su voz ascendía, no hacia los muros, sino hacia la oscuridad brillante. Los sacerdotes la llamaron la estrella viva, protectora del diálogo entre la tierra y el firmamento. Años después, los arqueólogos hallaron un fragmento de alabastro cerca del santuario de Hatshepsut, grabado con una frase: quien escucha al cielo nunca se desvanece. Nadie sabe quién lo escribió, pero su caligrafía pertenece a la dinastía 18. En 1903, Edward Naville descubrió inscripciones astronómicas en la tumba de Senenmut. En una de ellas aparece una joven con una media luna sobre la frente, señalando el amanecer de Sirio. Bajo ella, un jeroglífico dice: sus palabras viajan con la luz. No hay registro de que Neferure alcanzara la madurez, pero su presencia permanece donde el cielo toca la tierra. Tal vez se convirtió en sacerdotisa, o en guardiana del silencio. Tal vez eligió una inmortalidad diferente, la del firmamento. Imagina a la joven reina de pie, sobre la terraza sagrada, el desierto extendiéndose a sus pies. El viento mueve su túnica blanca, las estrellas arden como escritura divina. Sus manos trazan constelaciones invisibles, sus labios murmuran oraciones sin sonido. El amanecer tiñe los acantilados de oro. El templo de Hatshepsut resplandece como si el sol respondiera a su voz. Y luego, ella desaparece. Sin tumba. Sin polvo. Solo estrellas. Quizás Neferure no se extinguió. Quizás se convirtió en lo que siempre fue. Una voz hecha de luz. Una reina que hablaba con las estrellas,